día tomo en mi ciudad un remis y como es natural en mí, me pongo a charlar con el chofer. En un momento el chofer me pregunta, bueno, ¿y vos a qué te dedicas? Yo, toda orgullosa, digo, soy profe de química, así como si esperando algo, wow. Y me dice, química. Me iba re mal en el colegio. No me acuerdo de nada. Silencio total. No sabía qué responderle. Y les puedo asegurar que no fue ni la primera ni va a ser la última vez que me lo digan. Es muy común pensar que la química es exclusiva de esas personas que tienen guardapolvos blancos y es completamente ajeno a nosotros. Pero hoy les vengo a contar que no es tan así. La química está mucho más cerca de todos nosotros de lo que ustedes creen. ¿Alguna vez escucharon esa canción que dice, hay química entre los dos? O ponle que conoces a alguien y estás hablando con un amigo o una amiga y le decís, ay amiga, no sabes, siento que tengo una re química con este chabón. O, o puede pasar lo contrario, salís con alguien y como que vos decís, no, la verdad que no tengo química, no está. No está tan errado ese pensamiento. Les puedo asegurar que el amor tiene algo de química. Pero para poder contarles esto, primero, muy rápidamente, les quiero contar cómo está formado nuestro cerebro. Nuestro cerebro está formado por neuronas, son células, que están interconectadas entre sí a través de sinapsis. Esas sinapsis llevan información de una neurona a la otra y comunican lo que sea necesario en ese momento. Pero esa información pasa a través de ciertas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Hay varias. Yo les cuento 4. La acetilcolina, la endorfina, la oxitocina y para la que para mí es la estrella del día de hoy, que es la dopamina. Incluso hay gente que está tan obsesionada con la dopamina que se la tatúa. Yo no sé, estas cosas que piensa la gente. La dopamina se genera en nuestro cerebro cuando hacemos cosas que nos provocan placer. Comer un chocolate, hacer deporte, reírnos a carcajadas, bailar. Y sí, lo que ustedes están pensando también, hacer el delicioso, el sin distancia, el sin respeto. Hasta acá es una clase típica de biología. Si yo les digo ahora, saquen una hoja, como en la escuela. Prueba, se terminó el tema. Pero acá es donde viene lo divertido y lo interesante de esto y quiero contarles a ustedes en el día de hoy. Cuando nuestro cerebro se llena de esta sustancia química, hay otra parte que se llama, que es el lóbulo frontal porque lo tenemos justamente en la frente, que se encarga del razonamiento lógico, de que podamos tomar decisiones acertadas, que podamos razonar y pensar en la situación. Pero ¿qué pasa cuando la dopamina nos inunda el cerebro? Ese lóbulo frontal está en un cumple de 15, tiene la corbata en forma de vincha, haciendo el trencito con la cumpleañera. Está completamente en cualquiera. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cerebro? ¿Qué pensamos en ese momento cuando estamos llenos de dopamina? Ay, no, sos el amor de mi vida. Y recién lo conoces. O siento que te conozco de toda la vida. Ay, no, amiga, somos el uno para el otro. Y la danza esa de, ay, no, corta vos, no, corta vos, ay, no, corta vos. Y se ríen porque saben de lo que estoy diciendo. No, a mí no me ha pasado. Este periodo que conocemos como el periodo de color de rosas dura entre 6 y 24 meses. Una vez que se termina ese periodo, pueden pasar 2 cosas. Se pueden activar otras áreas del cerebro que ya están relacionadas más con el apego, con hacer planes a futuro, con la memoria emotiva. O puede pasar lo contrario. Vos no eras así. Vos me mandabas una rosa todos los días a mi trabajo. O me preguntabas qué había desayunado. ¿Por qué cambiaste? La persona no cambió. Siempre fue la misma. Esa dopamina en el cerebro que nos nublaba el razonamiento. ¿Se imaginan si yo le hubiese contado al remisero todo esto? Hubiese sido un viaje larguísimo, ¿no? Y si todavía con esto no los convencí, les tengo más química para ustedes.
estaba hace unos días en el supermercado, como estamos todos haciendo últimamente, de buscar precios, y estaba con mi changuito pasando por la góndola de las aguas y observo esto. 2 botellas de la misma cantidad de 1,5 litros, una marca conocida por todos, y la otra marca que dice ser más inteligentes que las otras, guiño, guiño. Pero quiero que ustedes vean lo que a mí me llamó la atención, que es la diferencia de precios. Fíjense ustedes, yo dije, pero ¿por qué tanta diferencia? Una es agua mineral natural, la otra dice que es agua condensada y evaporada y demás. Digo yo, ¿se justifica que un agua sea mucho más cara con sus características? Digo, debe ser, no sé, el agua del futuro. La etiqueta dice, agua evaporada y condensada con electrolitos. Parece que es el futuro. Incluso está Jennifer Aniston toda divina en la publicidad. Bueno, no. Uno piensa que, esta agua del futuro, la tomo, me voy a parecer a ella. Bueno, no. Quiero que se detengan en las palabras que dice la etiqueta. Dice, evaporada y condensada. ¿No les suena de algo que hayan visto en la escuela? En la escuela primaria incluso. Ay, me están diciendo que sí. Algo tan común, un tema común que se da en la escuela, que es el ciclo del agua. ¿Qué es el ciclo del agua? Rápidamente, el agua de los ríos se evapora, como dice la etiqueta de esta botella, se forman las nubes, porque incluso la publicidad dice inspirada en las nubes. Tremendo, es del futuro. Esa agua se condensa, se forman las nubes, precipita en forma líquida o sólida y vuelve, se infiltra y vuelve al río. El ciclo del agua que todos vimos en la escuela. Pero nunca nos pusimos a pensar que eso podía estar relacionado con la etiqueta de esta botella. Y analizando un poquito más de la composición química, estamos hablando de química, vi las etiquetas de cada una de ellas. Una es un agua común, la otra es esta, que yo les digo que es evaporada y condensada. Y fíjense que la composición mineral no varía demasiado. Incluso el agua, este proceso por el que pasa, ¿qué es la evaporación? Pasar del estado líquido al gaseoso. ¿Qué es la condensación? Pasar del estado gaseoso al estado líquido. Entonces, ¿cuál sería? Yo me quedé pensando, ¿cuál sería el beneficio de todo este proceso que lógicamente es muy caro, porque por algo se encarece el precio de esta agua? ¿Y cuál sería el beneficio para nosotros consumir esta agua antes que el agua mineral común? La verdad, creo que ninguno. Solamente pagar un poco más por un agua. Y fíjense ustedes como un concepto químico, como la condensación, la evaporación, que todos lo vimos en la escuela, y que pensamos que no nos va a servir para nada, en este momento a nosotros nos puede hacer elegir el agua que nos parece que sea mejor. Pero podemos leer la etiqueta y darnos cuenta a ver si esto es tan así o no. Hay 2 lugares donde yo creo que suceden la mayor cantidad de reacciones químicas fuera del laboratorio, ¿no? La cocina y la peluquería. ¿Quién no se ha hecho una iluminación, un alisado químico? En la peluquería suceden un montón de reacciones químicas, un montón. Por ejemplo, cuando nos vamos a teñir el pelo, primero nos ponen un polvo de colorante. Un polvo de colorante es una sustancia química que lo que hace es abrir la cutícula del pelo, se barre todo el color, que es una proteína que se llama melanina, se pone la tintura del color que la peluquera me quiere poner y se lava con un shampoo especial que tiene cierta característica, cierta acidez, para cerrar la cutícula del pelo, para evitar que ese color vuelva a escapar. Obviamente que esto termina dañando la fibra capilar y los que se tiñen saben de lo que estoy hablando. No se termina de cerrar del todo, incluso si ustedes observan las etiquetas de los shampoos para pelo teñido, dice pH ácido. Decís, ¡ay, me va a quemar el pelo! No. Justamente el pH ácido lo que hace es cerrar la cutícula. Hay un remedio casero
que es utilizar vinagre de manzana como último enjuague para tener el pelo más suave y más sedoso. Y tiene su lógica, y no es que vas a andar por la calle oliendo a ensalada, no, no va a pasar. El olor se evapora. Pero sí es cierto que el vinagre, al ser ácido, colabora en cerrar la cutícula del pelo. Las abuelas tenían razón con este remedio. Y no es el único beneficio que tiene el vinagre. El vinagre se volvió una estrella en la pandemia. Vieron que todos estaban con el vinagre limpiando a full. El vinagre tiene propiedades de eliminar olores, saca el sarro, es el mejor quitasarros que existe. Justamente por su composición química, por esa acidez. Y también por eso no hay que utilizarlo en mesadas de mármol, porque el mármol está compuesto por la misma sustancia que el sarro. Entonces puede perder el brillo y demás. Fíjense ustedes que hablamos del amor, hablamos de la peluquería, un poquito de limpieza. Incluso, retomando lo que hoy les contaba del agua, vieron que hay gente, yo soy muy obsesiva, si el agua hierve, la tiro, no es para el mate. Se ríe porque, sí, pues sí. No tenés que poner un chorrito de agua fría. ¿Por qué? Porque el agua, al ser hervida, pierde un montón de propiedades. Deja de disolver, se disuelve el oxígeno que tiene, porque el agua tiene oxígeno disuelto, tiene sales. Esas sales pasan al estado de sólido, es el sarro que se forma en la pava, en el termo. Entonces, al precipitar, ese proceso se llama precipitación. Al precipitar esas sales, el agua cambia su sabor. Incluso, al tener una mayor solubilidad por estar hervida, la yerba se lava mucho más rápido. O sea, tomar mate es un proceso químico también. Quiero dejarles lo que le contaba al remisero en ese momento. Le digo, la química está en todos lados. Nosotros estamos rodeados constantemente de un montón de procesos químicos dentro de nuestro cuerpo también. Simplemente lo ignoramos, pero si somos un poco más despiertos con esto, podemos usar la química para nuestro favor. No digo la química, la ciencia en general. La ciencia existe para nuestro beneficio. Yo no me considero una persona experta en química, pero sí lo que soy es muy curiosa. Me encanta aprender, me encanta estudiar, me encanta buscar cosas nuevas. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene un niño curioso adentro. Los invito a todos ustedes a explorar ese niño curioso que ustedes llevan adentro para poder aprender y conocer más. Porque la ciencia es algo a lo que le tenemos miedo a la ciencia a veces. Pero quiero dejarlos con una frase de Marie Curie que dice que es el momento de comprender más para temer menos. Muchas gracias.